Por estarnos sintonizando, estamos en Primera Plana y le agradezco también que se encuentren hoy aquí en el estudio de La Poderosa al doctor Andrés Rojas Rodríguez, quien además es especialista en diferentes temas médicos en campos de la medicina, anestesiólogo y algólogo, pero además será conferencista en una actividad que tendrá el Liceo Cultura Ciudadana el próximo miércoles y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al Aquí contrario. estamos y agradezco también al Liceo Cultura Ciudadana y a la Casa de la Cultura el que nos hayan invitado a participar. Gracias a usted por estar aquí. Y también se encuentra con nosotros el doctor Enrique Moreno García. Seguramente ya su nombre le resulta familiar. Ha estado aquí con nosotros para platicar justamente de esta agenda que tienen. Él es el director del Liceo Cultura Ciudadana. Doctor, nuevamente gracias por estar aquí. Gracias, Adán, como siempre agradecidos con este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, el tema de esta conferencia que le comento que se va a presentar el próximo miércoles se llama El manejo del dolor y los cuidados paliativos, con una pregunta al final, ¿son para todos? Y bueno, pues con eso abro la entrevista, doctor, con usted, si nos permite. Bueno, es muy importante y me lo han preguntado mucho respecto a cómo tenemos que manejar el dolor. Y eso es lo que vamos a tratar en esta conferencia. Vamos a tratar de hablar desde la historia, cómo se ha evolucionado la medicina a través de tantos siglos y de la forma en cómo nosotros abordamos el manejo del dolor, si hay forma muchas veces de prevenirlo y otras muchas veces de tratarlo o de manejarlo en forma adecuada. Hipócrates tenía una frase que decía que había que manejar, o sea, que hacer el del dolor que no fuera una carga, ¿sí? Y yo ahí lo manejo, ¿sí? Y les digo, hasta la fecha sigue siendo una primicia dentro de la gente que se dedica al área del dolor, ¿sí? Ayudar a veces, tratar otras y muchas veces consolar nada más. Y nosotros en los cuidados paliativos con el paciente muchas veces nada más vamos a tratar el dolor y a consolar a la familia. ¿Por qué? Porque sabemos que ese paciente va a fallecer tarde o temprano y que no queremos que sea de una manera cruel. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, pues desde que nacemos venimos llorando, ¿sí? Y terminamos llorando, como decía la canción de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Es correcto, es decir, pues una conferencia con una temática que pues nos va a resultar o debería de resultarnos de interés a todos, porque me parece que siendo humanos no hay quien se escape de una situación de estas. Claro, lo que pasa es que muchas veces, y lo comentaba yo en otra entrevista, nosotros, las personas, no nos interesamos sobre algún tema hasta que nos toca vivirlo en casa, hasta que lo vemos con un familiar directo o con un familiar indirecto, es cuando nosotros tratamos de investigar qué pasa. Y muchas veces esto que se está haciendo, que está haciendo Liceo y la Casa de la Cultura, es difundir información tan importante que la gente debería de conocer como cultura general. Yo tengo la fortuna de haber hecho una especialidad en anestesiología y de haberme preparado en el área de los cuidados paliativos y del dolor por una necesidad también. Mi madre tuvo un cáncer de sigmoides y yo pensaba quién iba a tratarla. Mi madre en la actualidad tiene 88 años. Es una persona grande ya y todavía la seguimos tratando. Con todo lo que yo hago en el tratamiento del dolor y de todo esto, ahí la tenemos. Y bendito sea Dios, está bien. Entonces uno pensaría que hay una situación de no querer uno enterarse. No, uno le busca para enterarse y más cuando tienes ya la necesidad. Aquí el doctor Enrique fue mi paciente. También. ¿Sí? Y él lo puede constatar. Con él usamos una técnica
para disminuir el dolor porque tuvo una enfermedad que causa mucho dolor. Y ahí está. Yo lo veo muy bien. Aprovechando que me la dejó votando aquí el doctor, platíquenos un poquito ese testimonio, doctor Enrique. Bueno, un viaje que tuve por ahí, ¿verdad? Contraje herpes, tal vez fue por todos los factores, ¿no?, que desencadenan esta cuestión del herpes, pero un herpes muy agresivo. Hay algunos herpes que son un poquito más ligeros, ¿no? El mío fue súper agresivo, o sea, con dolores tremendísimos, ¿no? Entonces, inclusive, lo voy a comentar al doctor, ¿verdad? El doctor me hizo favor de atenderme, no voy a decir la institución donde él estaba, ¿verdad? Pero me hizo favor porque fue así de emergencia y me dijo, no, vente, aquí te veo en el hospital, ¿verdad? Y llegué al hospital y el doctor empezó con esos cuidados paliativos y directamente, ¿verdad?, al tratamiento, que no voy a mencionar, ¿verdad?, por supuesto, pero fue un alivio, ¿verdad?, que sentí inmediatamente. Estaba, como dicen, ¿verdad?, en el grito y en el dolor con ese herpes que ya estaba difundido, ¿verdad?, una difusión tremenda. A mí me dio vuelta desde el frente hasta la parte de atrás de la espalda. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace como un año más o menos. No, pues no sí, casi reciente, ¿verdad? Ya un año no es mucho tiempo. Y el doctor, bueno, con ese conocimiento que tiene, ¿verdad?, de la algología, ¿verdad?, especialistas del dolor, bueno, pues hizo favor de atenderme. ¿Y cuánto tiempo más o menos llevó el tratamiento? Y como unos 3 meses fue la etapa fuerte, ¿verdad? Después de 3 meses, ¿verdad?, el doctor me dijo, ¿cómo te sientes? Como nuevo. Y sí, aquí estoy, ¿verdad? Bastante aliviado. Sí, inclusive él me lo dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Hay herpes que no se quita el dolor, así decir, jamás voy a sentir nada. Y como aquellos pacientes que alguna vez escuché que dicen, no, cuando te pica una víbora de cascabel, dice, y te salvas, como al año te retoña, dicen, te vuelve a sentir. Y sí, ahora que tengo un año, pero cuestión ligera, ni siquiera necesito analgésicos. O sea, hay situaciones, como él lo dijo, ¿verdad?, que hay que acompañar. Y claro, siempre hablando con la verdad, él me lo dijo, tal vez pueda sentir algo, pero va a ser muy ligero. Y sí, es efectivo. Esto que se menciona de que las personas tenemos un aura del dolor determinado, ¿es cierto, doctor, científicamente? Es decir, ¿algunos podemos soportar más sin dolor que otras personas? Mira, no sé si sea con el aura o no sé, pero la realidad es que hay gente que es muy estoica, aguanta mucho. Y hay gente que no tolera, o sea, hay gente que se quiebra una uña y están llorando. Entonces, es muy diferente la forma de cada gente de manifestarse. Y eso es parte de lo que nosotros vemos. Nosotros decimos, pues, que hay un dolor agudo, que hay un dolor crónico, que hay un dolor intermitente, que hay un dolor que es, por ejemplo, en el paciente con cáncer, que llegas a tener un paciente que tiene mucho dolor, pero lo controlas, lo tienes controladito. Y cuando el paciente comienza a moverse, comienza a tratar de hacer su vida, hay otro dolor que se llama dolor intercrítico. Y ese dolor intercrítico también tienes que tratarlo, porque es un dolor parecido al que inicialmente comenzó, pero uno comenzó con la enfermedad, o puede ser hasta por el tratamiento. Y el intercrítico a veces es la suma de los dos. Entonces es muy importante el tratamiento y, como te lo dije hace un momento, yo no sé si sea por el aura que tenga la gente o por lo que sea, pero de verdad tú ves, el tratamiento te da la forma de que puedas hacer que el paciente se mantenga casi sin dolor. Y pues ya lo pudimos constatar aquí con mi amigo el doctor Moreno, que es un agente que está dentro del área de la salud. Y él ya supo lo que es eso y ahora sí, como dicen, ya no se la pueden platicar. Doctor, y respecto a la conferencia del miércoles, ¿qué nos puede comentar? ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? Y pues ya lo sabe la gente, son gratuitas estas conferencias y vea los temas que están tratando, la verdad, muy interesantes. Bueno, es nuestra 7ª conferencia del año, ¿verdad?, del Liceo Cultura Ciudadana, y como siempre agradeciendo este espacio, agradeciendo a la Secretaría de Cultura del Estado, a la Casa de la Cultura, porque vamos trabajando en conjunto. Nuevamente, de verdad, agradecemos. ¿Cuándo va a ser? El próximo miércoles, ¿verdad?, 20,
a las 6 de la tarde. Siempre estamos citando ya un poquito antes, ¿sí? ¿Verdad? 5:45. ¿Por qué? Porque iniciamos a las 6 en punto. Y cuando decimos a las 6 en punto, esta última ocasión nos tocó, ¿no? Que faltaban 2-3 minutos para las 6 y empezó a llegar la gente. Entonces inició la conferencia a las 6 en punto y a las 6:05 estábamos recibiendo gente. A veces para el ponente es un poquito, ¿verdad?, incómodo voltear a ver, ¿verdad?, que entra uno, que entran dos, que entran tres, que entran cinco. Entonces les pedimos, ¿verdad?, ojalá y pudieran estar unos 10 minutitos antes, porque arrancamos a las 6 en punto, esté quien esté. Y pues nos da mucho gusto, ¿verdad?, que después empieza a llegar hasta llenar nuestra sala. Entonces hacemos esa invitación, ¿verdad?, que estén unos 15 minutitos antes de las 6, porque arrancamos a las 6 en punto. Sala Gilberto Ramírez, la que está entrando a la Casa de la Cultura hasta el fondo, donde está el árbol gigantesco. Esa es la Sala Gilberto Ramírez, próximo miércoles 20, 6 de la tarde. Adán. Muy bien, pues ahí tiene usted toda esta información. La Casa de la Cultura, estamos hablando de la que se ubica sobre Avenida Morelos, ¿no? Subiendo del Pípila, ya prácticamente... Mejor conocida atrás del Templo del Carmen. Atrás del Templo del Carmen, para que usted lo tome en consideración y que además atienda esta recomendación que nos dice el doctor Enrique de llegar temprano o de llegar puntuales, no exactamente a la hora, sino unos minutitos antes en lo que se hace el acomodo y saluda a uno gente y demás. Sí. Doctor, ¿algún mensaje final? Pues Doctor los Rojas. esperamos a esta conferencia. Obviamente es de tipo informativo. Nosotros hemos dictado conferencias para compañeros médicos, pero esta es una conferencia que yo he tratado de hacerla como si la gente que fuera ahí fueran médicos, pero entendible. O sea, de tal manera que la gente pueda comprender cómo es el dolor, cómo ha evolucionado a través de la historia, qué hemos hecho y que hay muchas formas de terapéutica para poder lograr el objetivo. Y pues agradecemos mucho al Liceo Ciudadano y a la Casa de la Cultura el que nos hayan invitado para poder llegar a más personas, ¿sí? Y te agradezco mucho tu entrevista. Y al contrario, yo les agradezco que hayan estado aquí con estos temas. Muchas gracias. Buen día. Vamos a una nueva pausa, es la última de esta emisión informativa, ya nos perfilamos a la recta final, pero todavía con noticias interesantes, incluyendo la zona águila del buen Enrique Peguero, que ya está calentando para entrar a la cancha.